Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán con tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán con tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Te alabamos, Dios, con todo nuestro ser. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán con tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. La cita bíblica, Mateo 16, del versículo 13 al versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista,
otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos, damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente en esta mañana. Quiero recordarles pues que ya volvimos a los cultos presenciales. Día domingo tenemos cultos a las 10 de la mañana. También el día martes tenemos culto a las 7 de la noche y los miércoles tenemos el culto de ayuno y oración a las 9 de la mañana. Y los sábados a las 3 de la tarde. Sí les pido por favor, hermanos, que estén confirmando su asistencia para poder tenerlo completamente listo para que usted pueda también venir. Quiero decirles también, informarles que el próximo martes en el estudio bíblico, los martes a las 6 de la tarde, lo estamos teniendo a las 6 por el asunto de la restricción. Quiero informarles que vamos a empezar un tema también muy interesante que se llama matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. A partir de lo que la Biblia dice, a partir de lo que la Biblia enseña, vamos a estar estudiando esta triste realidad como lo es el divorcio, pero también poder ver desde la palabra de Dios la situación que se da con respecto a esto. Así que cordialmente invitados, martes a las 7 de la noche, Dios primero, estamos estudiando su palabra. Vamos a continuar, estamos en la clase del bautismo y estamos específicamente hablando sobre el bautismo. Estuvimos diciendo la semana pasada que vamos a trabajar a partir de 4 roles o a partir de cuatro ejes que tienen que ver con esto del bautismo. Uno es quién es el candidato correcto para ser bautizado. El otro eje es la forma correcta para ser bautizado. Y hoy vamos a ver los otros 2 puntos, si nos da el tiempo, que sería la autoridad correcta para ser bautizado, y el último punto, que sería las razones correctas para ser bautizado. Ya estuvimos viendo, mis hermanos, ¿por qué bautizamos por inmersión? ¿Por qué utilizamos este método de inmersión precisamente para ser bautizado? Ya lo vimos la semana pasada, que no hay ningún registro de ningún bautismo a través de un rocío o a través de alguno otro rociar en la cabeza de alguien algo. Así que esto no es bautismo. Si a alguien le echaron rociado en su cabeza o si a alguien le vertieron algo en su cabeza, no tiene nada que ver con el bautismo bíblico. También estuvimos viendo que los que deben o pueden ser bautizados son los que son hijos de Dios, los que realmente le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Y hoy vamos a empezar con este término, mis hermanos, con respecto a la autoridad. Y quiero que me pongan mucha atención, mis hermanitos, como siempre, hermanos y hermanas son tan especiales con este servidor y sobre todo con la palabra de Dios. Vamos a ver la autoridad correcta. Es interesante porque si nosotros vamos allá a Mateo capítulo 3, versículo 13 y 14, vamos a ver una actitud allí de Jesucristo muy interesante. Pero primero vamos a presentarnos delante de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos permites para poder abrir tu palabra, para poder interiorizar en ella, para poder, Señor, revisar lo que tú quieres que aprendamos a través de tu palabra. Gracias por estos medios, gracias por esta oportunidad que nos das. Te pido que seas tú hablando
a través de este tu siervo, que seas tú poniendo en mi corazón y en mi mente los pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 13 y 14, encontramos a Jesús cuando va al Jordán a buscar a Juan. Y dice el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aproximadamente habían unos 90 o 100 kilómetros de distancia entre Galilea para poder llegar al Jordán. Jesús caminó esta distancia para poder ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué razón, si Jesús era el Hijo de Dios, se pegó tremenda caminada, tremendo viaje de casi 100 kilómetros para llegar al Jordán, para que específicamente Juan le bautizara? Esto lo hizo porque Juan era quien tenía la autoridad de parte de Dios para bautizar. Vamos a ir un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 29 al verso 34. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, repito, versículo 33, dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La autoridad de Juan fue dada por Dios mismo. Dice, pero el que me envió a bautizar. Para Juan no fue una ocurrencia simplemente decir, bueno, vamos a hacer un acto bonito representativo, para que la gente pueda venir, para que la gente pueda entender qué es lo que yo vengo a hacer. Juan no dijo en ningún momento, voy a inventarme esto de bautizar, de sumergir a la gente. Entonces, hermanos, él recibe un mandato de Dios, versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, él está cumpliendo una orden que Dios le da a través de su palabra, y le indica y le dice que bautice. Juan tenía una señal dada por Dios para identificar a Jesús cuando dice, y aquel me dijo, ¿quién? El que le había enviado a bautizar. ¿Quién era? Dios mismo. Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquel me dijo. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que al igual que Jesús, debemos nosotros buscar la autoridad correcta para ser bautizados. Yo les decía a mis hermanos, yo puedo conscientemente decir, bueno, yo soy el candidato perfecto. ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Soy totalmente consciente de esto.
También puedo venir y decirle a la iglesia, sí, yo quiero que se me bautice, pero yo quiero que se me bautice por inmersión, porque ese es el método correcto que la Biblia indica. Pero no está en mis manos la autoridad. No está en mis manos la autoridad de cada iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una autoridad enviada por Dios. Esta autoridad fue también dada a Jesús. Ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 22. Juan 3, 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús ya ahora tenía también esta autoridad delegada para poder bautizar. Allá en Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, Juan 4, 22 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús, entonces, hermanos, empieza a bautizar porque Él es el Hijo de Dios. Después de recibir el bautismo de Juan, Jesús empieza a bautizar y le da a los discípulos la autoridad para bautizar. Entonces Jesús ahora le da la autoridad a su iglesia por medio de sus discípulos. Todos conocemos el pasaje de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Bueno, el 18 cuando dice, por toda autoridad me es dada abajo de los cielos y la tierra. Versículo 19, por tanto, le dice a sus discípulos, a su iglesia, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cómo van a ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí Jesús está dando la autoridad a su iglesia, la cual Él fundó, la cual vemos allá en Mateo capítulo 16, versículos del 17 en adelante. Entonces le dice a su iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que Dios le da la autoridad a Juan, Juan pasa la autoridad a Jesús, Jesús pasa la autoridad a sus discípulos, y en este acto, en Mateo 28, versículo 19, lo que conocemos como la Gran Comisión, Jesús le dice ahora a su iglesia, le dice, ustedes tienen la autoridad para bautizar. Ahora entonces la autoridad de bautizar no está en cualquier iglesia, sino que está en la iglesia que sigue responsablemente los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Toda iglesia que cumple con la palabra de Dios, donde Dios es el dueño, donde se hacen las cosas respetando su palabra, allí está la autoridad para bautizar. Para Jesús la autoridad fue algo importante, y para nosotros, como sus hijos, también debe de ser algo importante. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque hoy salen iglesias de todo lado. Pero quiero decirles, hermanos, que no todas son iglesias del Señor. No todas son iglesias del Señor. El Señor estableció su iglesia allá en Mateo. Podemos ir un momentito a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a ver un momentito precisamente esto. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13 en adelante, pero voy a adelantarme
al versículo 15. Después de que Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿y qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos decían que era Elías, otros que Juan el Bautista. Dice el versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, versículo 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice la palabra del Señor, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca, sobre lo que Pedro había declarado, tú eres el Hijo de Dios, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, dice Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades van a chocar y van a chocar y van a traer ataque, pero no van a prevalecer, no van a quedar por encima de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo edificó su iglesia en su ministerio personal. Y también, hermanos, es importante entender que su iglesia hoy en el año 2021 sigue estando. ¿Por qué sigue estando? Porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Su iglesia ha permanecido, su iglesia ha estado a través de los siglos, a través de la historia. Y quiero decirles, mis hermanos, que no hay un nombre para la iglesia del Señor. Hace tal vez 40 años, 50 años en Costa Rica podíamos hablar de dos grupos, iglesias conservadoras y otro tipo de iglesias que no eran tan conservadoras. Y dentro de estas iglesias conservadoras está precisamente la iglesia bautista. Y de hecho el nombre bautista nace a partir de la raíz de la iglesia anabautista, que los anabautistas era precisamente un apodo que se le daba a un grupo de personas que seguían fielmente la palabra del Señor y que por eso el nombre anabautista quería decir rebautizadores. Eran iglesias que venían las personas y venían a la iglesia y le decían a esta iglesia, bueno, yo quiero ser parte de esta iglesia. Y los anabautistas, los rebautizadores, tenían este apodo porque lo primero que le decían a la gente era, usted necesita ser bautizado. No como algunos dicen rebautizado, no, bautizado. Porque solo se bautiza una vez, de la forma correcta, de la forma que el Señor enseña. Este término anabautista vino como un apodo precisamente por estar rebautizando según el mundo. Y de ahí es donde nace precisamente la iglesia bautista que hasta el día de hoy tenemos en nuestro país. Y también es importante entender por qué también nosotros nos llamamos Primera Iglesia Bautista de Cartago. Porque nuestra iglesia recibió este nombre, nuestra denominación recibió este nombre a partir de una burla por estar defendiendo precisamente de esto, de lo que estamos hablando. Porque solo hay una iglesia, la iglesia del Señor. Solo hay una iglesia y la iglesia del Señor es la que tiene la autoridad de bautizar. Hay solo un bautismo y es el que es correcto. Si otros son bautizados sin completar estos requisitos, quiere decir que no ha sido bautizado. Si nosotros vamos un momentito a Efesios capítulo 4, yo sé, hermanos, que estas verdades a veces golpean, a veces no se logran interiorizar, pero es importante entenderlo. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice la palabra del Señor, está hablando de la unidad del Espíritu. Dice,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un bautismo. Si a alguien le han bautizado, le han dicho que le han bautizado 3, 4, 5, 6 veces en diferentes grupos, pero no ha cumplido con esto de la autoridad correcta, déjeme decirle que simple y sencillamente le han mojado. Y ninguna iglesia del Señor se va a atrever a decir que va a bautizar por echar chorrito de agua a alguien. Ninguna iglesia del Señor va a decir que va a bautizar haciendo una aspersión a alguien. Ninguna iglesia del Señor va a bautizar un niño porque no tiene conciencia de pecado. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso es importante que nosotros sepamos dónde hemos sido bautizados. Ahora usted me dirá, mi hermano, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál iglesia? Porque les quiero decir otra cosa, hermanos, y aquí sí me duele mi corazón reconociendo esto. Ya por algunos años, el hecho de que una iglesia diga por ahí, iglesia bautista, no es garantía que esté cumpliendo fielmente con la palabra del Señor. Y me duele decirlo, y me duele tener que reconocerlo, que no es cualquier iglesia, que aunque diga bautista, que está cumpliendo seguidamente con la palabra del Señor. Y después podemos hablar de esto, pero el Señor lo dijo muy claro, allá en las 7 iglesias. Dice, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro. O sea, en otras palabras, vas a dejar de ser iglesia del Señor. Llámese como se llame. Puede llamarse Primer Iglesia, puede llamarse Iglesia Fundamental Bautista, puede llamarse Iglesia Independiente Bautista, puede llamarse Iglesia Bautista. No me interesa el nombre. Si no está basado en lo que la Biblia enseña, no es iglesia del Señor. Por lo tanto, no es un nombre. Entonces quiero hablarles, podría hablar de más características, pero quiero hablarles de 5 características, 6 características que nos pueden ayudar a recibir un poquito de luz si es que hemos sido bautizados en algún grupo que no ha sido bautista. E incluso, aunque te hayan bautizado en una iglesia bautista, debes de tener cuidado si era una iglesia de sana doctrina, si era una iglesia que defiende la palabra del Señor, si es una iglesia que está conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Primera característica, lo acabamos de leer, Mateo capítulo 16, versículo 18. Por si no nos quedó claro, vamos otra vez. Mateo capítulo 16. Versículo 18, primera característica es que su fundador y legislador de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Versículo 18 de Mateo 16 dice nuevamente, y yo también te digo, Jesús hablándole a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Jesús. Hay iglesias que son de una familia, hay iglesias que son de una denominación, hay iglesias que son de una junta directiva, hay iglesias que son de un grupo. Pero hay una iglesia que es la iglesia del Señor, donde Él legisla, donde Él es el dueño, donde se hacen las cosas como Él dice que se deben de hacer. Entonces tú tienes que preguntarte, yo fui bautizado en una iglesia donde se seguía fielmente la palabra del Señor, donde se enseñaba fielmente la palabra del Señor, donde el dueño y Señor de esa iglesia era el Señor Jesucristo y no el pastor y no una junta y no un grupo de personas. Una buena pregunta que podríamos hacer, porque nuestro legislador, quien da las leyes a la iglesia, es el Señor Jesucristo. Yo lo he dicho en varias ocasiones aquí en la iglesia y lo repito nuevamente. La iglesia
La primera iglesia bautista de Cartago es una iglesia que no es legislativa. No es una iglesia que está haciendo leyes. No es una iglesia que está haciendo principios ni dogmas. No, es una iglesia que no hace esto. ¿Por qué? Porque la legislación la dejó Cristo Jesús en su palabra. Aquí está lo que tenemos que hacer. Entonces, si no es legislativa, ¿cómo es? Bueno, pues la primera iglesia bautista de Cartago debe ser una iglesia ejecutiva, que ejecuta, que revisa los principios, que los enseña, que los defiende, que los administra, que procura que cada uno de sus miembros viva conforme a lo que el Señor, el dueño de esta iglesia, ha establecido en su palabra para vivir. Y puedo hablar mucho más, pero vamos a dejarlo ahí. Segunda característica, la única regla de fe y práctica de la iglesia del Señor es la palabra de Dios. Vamos ahí un momentito a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y bueno, no sé si me va a dar chance, pero vamos a tratar de terminar. Pero vamos a ver. Segunda de Timoteo. Ok. Capítulo 3. Estoy con esta Biblia que hace muchos años no usaba. Capítulo 3, versículos del 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. La única regla de fe y práctica para la iglesia del Señor es su palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada, o por el aire de Dios. ¿Inspirada por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya ustedes saben que el término perfecto en griego en el Nuevo Testamento se está refiriendo a ser completo. Toda la escritura, no una parte. Porque algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso quiere decir que unas partes sí y otras partes no. No, la iglesia del Señor no cree eso. La iglesia del Señor cree que toda la escritura es inspirada por Dios. La iglesia del Señor cree que este santo libro con 66 libros internos en él es la palabra de Dios. Creemos en la inerrancia, no hay errores en la palabra de Dios. Cuando usted oye la discusión de que ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Esos son errores de los hombres, no errores en la palabra del Señor. Por eso nuestro único libro de fe y práctica es la palabra de Dios. Por eso es que cuando yo subo a predicar, subo con la palabra de Dios. Yo no subo con libros de un teólogo o con posiciones de una iglesia o con posiciones de esto, con aquello y con lo otro. No, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y yo les he dicho, mis hermanos, el día que yo me subo aquí a hablarles de un teólogo, de un pensador, de esto, aquello y lo otro, díganmelo con todo el cariño y con todo el respeto, pastor, ¿y dónde está la Biblia? Y todo lo que usted está diciendo está basado en la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Porque nosotros somos que nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Hay otros grupos que tienen sus profecías. Por ejemplo, Elena de White. Usted escucha las profecías de Elena de White en los movimientos adventistas, los días sábados. Y tienen sus profecías allí. Hay otros que hablan de pensamientos de pastores. Hay otros que hablan de los pensamientos de sus líderes. Pero la iglesia del Señor habla de la palabra de Dios. Nada más. Solo esto enseñamos. Tercera, vamos con una tercera. Sus miembros deben de ser salvos. O sea, la iglesia del Señor tiene que componerse por personas que le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2, versículo 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado se está refiriendo a una analogía como un edificio. Tienen que estar allí, tienen que ser un pueblo santo para el Señor, tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser una hija de Dios entregada al Señor. Ahora usted me dirá, ¿y todos los miembros de las iglesias del Señor son salvos? No, lamentablemente no. No, lamentablemente no. Por eso es que se dan tantos problemas. Por eso es que se dan tantas situaciones, pero deberían de serlo, deberíamos de serlo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos allá a las cartas generales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Entonces los hijos de Dios o los miembros de la iglesia del Señor deberían de ser salvos. Y si tú estás en una iglesia que va cumpliendo todos estos requisitos, pero tú estás allí y tú no le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, déjame decirte que este es el momento de hacerlo. Ahora tú puedes entregarle tu corazón a Cristo Jesús. También su trabajo es el discipulado. Mateo capítulo 18 lo hemos leído. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Esa es la razón de la iglesia, discipular, hacer discípulos, no fans. No, hay muchas iglesias que hacen fans. Ay, que a mí me gustan las enseñanzas de Jesús. Ay, a mí me gusta la música que le cantan. Ay, a mí me gusta esto. Me gusta no, suave. Nosotros necesitamos discípulos, verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Ahora las iglesias se preocupan, ay, ¿qué le gusta a la gente? Ay, pongamos esta música porque esto le gusta a la gente. Ay, acomodemos esto así porque esto le gusta a la gente. Ay, hagamos esta actividad porque eso le gusta a la gente. No, hermanos. No. Nosotros estamos para glorificar el nombre de Dios. Nosotros estamos para que la música agrade a Dios. Nosotros estamos para que la enseñanza agrade a Dios. Nosotros entramos aquí para darle culto a Él, no a nosotros. Por eso es que lamentablemente hay muchas iglesias que se han metido en la actividad y la palabra de Dios a un lado. Y el que está más contento con esto es precisamente Satanás. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la palabra de Dios. Una vez alguien contaba que hizo una máquina, y creo que les he hablado rápidamente de esto, que hizo una máquina la más grande, y empieza este señor a hablar de su máquina que tenía 70,000 roles y que tenía 25,000 poleas y 15,000 fajas, y estaba enseñando, mire, esta pieza mueve esta y esta pieza mueve aquello y esto le da rotación a aquel, y estaba esa semejante máquina enorme allí y había un chiquito. Y viene este chiquito y le jala el abrigo al que había hecho la máquina y le dice, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le dice, sí, pregunte lo que quiera. ¿Qué hace esa máquina? Y este señor tuvo que reconocer que no hacía nada. Era simplemente una máquina grande. Saben, así son lamentablemente ahorita muchas iglesias. Son una máquina de actividades, pero están entregando el plan de salvación, están enseñando la palabra de Dios, está la palabra de Dios redarguyendo sus corazones, está la palabra de Dios enseñando sus corazones, está la gente creciendo espiritualmente, o es solamente una máquina que no está haciendo nada.
Quinta característica, mis hermanos, su sostén, como se sostiene la iglesia, es a través de los diezmos y de las ofrendas. De los diezmos y de las ofrendas. Vamos rápidamente a Primera de Corintios, ya el reloj me está asustando otra vez. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, yo les he comentado, mis hermanos, yo tengo mi papá, gracias a Dios, somos seis hermanos, somos seis allí, y cuando mi papá necesita a alguien, nosotros nos reunimos, y normalmente siempre hay dos que están muy bien económicamente, gracias al Señor, y gracias a su corazón, que siempre están dispuestos, pero entre nosotros lo hablamos. Nosotros no vamos donde el vecino, nosotros nos vamos donde el amigo, entre nosotros. La iglesia del Señor se sostiene con sus hijos. La iglesia del Señor se sostiene a través de los diezmos. ¿Por qué? Porque el que vive del Evangelio, pues que coma también del Evangelio. Vea lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14. Dice, así mismo, capítulo 9, versículo 7, más bien. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y para terminar, Primera de Corintios, capítulo 16, que nos indica, capítulo 16, versículo 2, Primera de Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, o sea, había una regularidad, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, entonces había un compromiso de quienes, de los hijos de Dios, de los miembros de la iglesia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces había una proporción según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces la iglesia del Señor se sostiene con las ofrendas, con los diezmos de sus hijos. Y por último, las armas de esta iglesia son armas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, no son carnales, son espirituales. Y pues todos conocemos el pasaje de Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del Hijo de Dios. Mis hermanos, 6 características. Su cabeza y fundador y legislador es Cristo Jesús. La única libro de regla de fe y práctica es la Biblia. Sus miembros deben de ser salvos. Su trabajo es hacer discípulos. Se sostiene a través de diezmos y de ofrendas. Y sus armas son espirituales. Y para terminar rápidamente, ¿cuál es la razón correcta para bautizarse? El motivo correcto. El motivo correcto no es para limpiar pecados, como algunos piensan. No es para salvación, como otros piensan. El motivo correcto es para obediencia a Dios y para obediencia en su palabra. El motivo correcto es, y solo es, el someterse a Dios y buscar hacer su voluntad por medio de la obediencia. El motivo correcto es decir, yo voy a dar un testimonio público de lo que internamente ya Dios ha hecho por mí. El motivo correcto es hacer una manifestación pública de lo que Dios internamente ha hecho en nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es claro que muchos no enseñan esta verdad para no quedar mal con nadie. Muchos han descuidado la sana doctrina y les ha llevado al error. Pero la PIBC
no queremos caer en lo mismo. Si deseamos ser responsables delante de Dios en guardar su palabra y cumplir así su voluntad en nosotros. La iglesia, la autoridad correcta. La razón correcta, la autoridad correcta, el candidato correcto y los motivos correctos, la forma correcta de bautizarse. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, que seamos sensibles, que no seamos arrogantes, Señor, sino más bien tener una decisión y una actitud verdaderamente clara delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.